Muy buenas noches, es martes, toca debatir como cada martes en Giralda Televisión, en este espacio que lleva por nombre Enclave y en el que tratamos de analizar distintos aspectos que tienen que ver con la actualidad, con las posiciones, con los análisis de distintas personas que tienen una voz acreditada para hablar de cada uno de los asuntos, en este caso en concreto sobre el movimiento 15M que nacía durante la pasada campaña electoral de las elecciones municipales en distintos puntos del país y que en nuestra ciudad, como saben, se ha ubicado en la Plaza de la Encarnación. Ha sido conquistada por el conjunto de indignados, de no representados, que han decidido llevar a cabo una serie de protestas, incluso una acampada, como también saben, para tratar de cambiar distintos elementos del sistema democrático con el que no se manifiestan de acuerdo. Es muy difícil, lo ha sido para el equipo de producción de Enclave, encontrar una posición absolutamente contraria a este movimiento, porque tenía, por cierto, la oportunidad de comentarlo con Cristóbal Cervantes antes de comenzar esta emisión. Es un movimiento social por el que todo el mundo despierta alguna simpatía o incluso alguna identificación, que es una de las claves más que probablemente. Pero queremos situar a los espectadores de Giralda Televisión, les queremos situar a ustedes en relación con todo lo que ha sido el movimiento desde que nació en Sevilla y hasta este mismo instante en el que sigue vivo y en el que se ha dado un plazo, al menos hasta el próximo sábado, para debatir internamente en asamblea su continuidad en el tiempo. Así que le pedimos a nuestro compañero Paco Santiago que nos cuente lo que ha sido, lo que es y lo que se intuye que será el movimiento 15M en Sevilla. Todo comenzaba con dos tiendas de campaña en El Salvador. Era 16 de mayo y la indignación comenzaba a sentirse por las calles de la ciudad. Hay muchos colectivos que están intentando sumarse a esta iniciativa, pero todos tenemos algo que nos une, es la indignación. Llegaron así las primeras manifestaciones a las que se sumaban cada vez más ciudadanos. Que por mucho que trabajes, por mucho que pagues, nunca llegas y pues me siento esclavizada. Comenzaron a verse pancartas en las que se criticaba, por ejemplo, la bajada de los sueldos o la subida de la gasolina. Era la particular forma que tenía este movimiento espontáneo de poner en duda el estado de bienestar. Es donde haya una distribución de riqueza y donde todos estemos bien, y no solo unos cuantos, una minoría. Crispación que desembarcó, y de qué manera, en la Plaza de la Encarnación. Aquí unas cuantas tiendas de campaña, a la que fueron uniéndose hasta otras 400. Debería estar estudiando, pero es que esta reivindicación es para nuestro futuro. Pues mira, estamos organizando aquí los cartones para entregarlos sobre las 12 cuando se tenga que dormir, y mucha gente está donando mantas. Debates, asambleas y actividades para extender y perfeccionar lo que ya todos conocían como el movimiento 15M. Somos unos ciudadanos que estamos muy preocupados con el futuro político de nuestro país. Creemos que la democracia se encuentra en riesgo. Y tengamos derecho a una vivienda digna, a un trabajo, tengamos derecho a un medio ambiente de calidad. ¡Abstención o voto nulo! Con las elecciones, a pesar de la prohibición de la Junta Electoral de la manifestación por tratarse de la jornada de reflexión, ahí siguieron. Como si ha ardido la chispa, como si es el momento apropiado, ¿no? Esto es un movimiento para distorsionar las elecciones y ya está. Yo me parece estupendo. Me parece estupendamente que den trabajo y que den lo que hace falta. Propuestas para una democracia más igualitaria, aseguraban, que continuó tras los comicios y que se incrementó tras el desalojo forzado de sus compañeros de Barcelona. 2 semanas y estamos más fuertes que nunca. En señal de protesta tomaron la calle, una marcha desde la Plaza de España a la que acudieron miles de indignados. Creo que la manifestación era una buena acción porque se ve reflejado el movimiento en sí, la fuerza de unión. Cada vez adquiriendo más y más potencia y cada vez somos más. Esperamos muchísima más cantidad de gente que se vaya uniendo a lo largo de la manifestación. Y llegaron de nuevo a su punto de encuentro y ahí seguirán al menos hasta el sábado, momento en el que una nueva asamblea decidirá sobre su continuidad. Bueno, pues introducido el tema, el asunto, con este trabajo de Paco Santiago, pasamos a debatir y les presentamos antes de nada a los invitados con los que contamos esta noche en Giralda Televisión. En primer lugar, Javier Rodríguez, coordinador del movimiento 15M en Sevilla. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy breve, como introducción, ¿va a tener continuidad el movimiento? ¿Qué piensas de aquí a dentro de una semana? El movimiento evidentemente va a tener continuidad. La cuestión sería si las acampadas van a tener continuidad o no. De momento, hasta el próximo sábado se aprueba por asamblea que siga. El sábado se vuelve a replantear.
y ya depende de la Asamblea. Bueno, pues lo iremos contando y también lo vamos a debatir a lo largo de la próxima hora en Giralda Televisión. Gracias de nuevo por estar con nosotros, Javier. Tenemos la suerte de poder ofrecer también una visión sociológica del asunto con la ayuda de Víctor Muñoz, sociólogo. Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hay distintos matices que establecen analogías, por ejemplo, con los movimientos en el Magreb, en el norte de África, con los movimientos incluso de la plaza de Tiananmen o de mayo del 68, pero se puede concluir que es algo parecido a lo que ha ocurrido en estos distintos momentos históricos. Bueno, en realidad no podremos establecer una serie de analogías solamente en el sentido de que hay una manifestación de carácter de un movimiento colectivo, estableciendo que hay una serie de reivindicaciones de carácter político y que se han puesto en marcha en un espacio público y con unas reivindicaciones que, digamos, tienen prácticamente una representatividad social bastante grande, en el sentido de que hay una especie de, yo diría que prácticamente de indignación o de falta de coincidencia entre lo que es el sistema político en ese momento y lo que son las reivindicaciones de la ciudadanía en esos distintos casos. Pues ese análisis sociológico también lo pondremos encima de la mesa. Muchas gracias, Víctor, por ofrecérnoslo. También contamos con la presencia de Francisco Artacho, redactor de Viva Sevilla, y que ha vivido la experiencia de dormir en más de una ocasión en la acampada de las setas de la Encarnación, pues atendiendo a su vocación periodística de contar la historia en primera persona. Muy buenas noches, Francisco, gracias por estar con nosotros. Una experiencia, supongo que inolvidable, ¿no? Pues sí, porque aunque parezca un poco exagerado, pasando los primeros días de la acampada te dabas cuenta que estabas asistiendo a algo importante, no a algo pasajero que se fuera a terminar después de las elecciones municipales, sino que iba a tener continuidad, y además una continuidad, no estamos hablando de meses, yo creo que estamos hablando de un periodo largo y que creo que va a producir un cambio en España, y yo creo que también fuera de las fronteras, ¿no? Algo se notaba allí que algo estaba cambiando, una plaza que tomada por la gente, donde lo que había era debate y debate, la gente hablaba de política, de todo, y yo creo que, bueno, la experiencia inolvidable y seguirá siendo inolvidable. Bueno, pues de eso también vamos a debatir, de la continuidad de este movimiento en el tiempo, como teníamos la oportunidad también de comentar con Javier. Gracias, Francisco. Os decía a los tres, y se lo decía también a nuestros espectadores, que ha sido muy difícil, imposible, encontrar a alguien que se posicione frontalmente en contra de un movimiento que de una u otra forma representa a toda la sociedad, que comparte muchos de los puntos que entran en debate o algunos menos. Por tanto, voy a asumir yo ese papel, con vuestro permiso. Vamos a hacer de abogado del diablo, porque lo que queremos precisamente es conocer las distintas posiciones que sottovoce y no públicamente existen también en la sociedad, y algunas hemos escuchado. Por ejemplo, y iniciando el debate, os pido que cualquiera de vosotros tome la palabra al respecto. Un movimiento que se cuestiona permanentemente la conveniencia de su continuidad o no, que se está poniendo plazos continuamente. El próximo sábado, si no tengo mal entendido, se vuelve a poner en cuestión si sigue la acampada en Metropol Parasol o no. Simplemente por esa circunstancia, por el hecho de que se esté autoimponiendo plazos, ¿está llamado a desaparecer? No, porque lo que es la acampada es una parte más del movimiento 15M, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar diferentes actores en este movimiento, que es el Democracia Real Ya, que es una plataforma que convocó las manifestaciones del 15 de mayo, que dieron ya continuidad a lo que son las acampadas, y las acampadas son una parte más, ¿no? Han buscado tener el lugar físico importante de reunión, no solo a través de internet, necesario para cualquier movimiento, ¿no? Donde la gente sepa que va a ir, va a encontrar allí a la gente, que van a tener un lugar de reunión, y que la acampada se levante, como ya ha sucedido en otros sitios, no significa ni mucho menos el final de este movimiento, que hemos visto ahora cómo se ha desplazado hacia los barrios y también hacia los pueblos, y tomando forma. Así que... Víctor, Javier, ¿qué pensáis al respecto? Hombre, yo estoy de acuerdo con lo que comenta, es decir, la acampada es una acción del movimiento, no es el movimiento. Fue necesario porque
era un punto de concentración. Desde ahí se han montado muchísimos foros de debate, se han creado una buena coordinación y a partir de ahí ahora mismo se está extendiendo y centralizando. Es decir, estamos en barrios, estamos en pueblos, entonces fue el impulso, pero es una acción más. Eso acabará, la acampada tiene que tener un fin y lo van a tener, esto está claro. Yo creo que el fin hubiese sido mucho más próximo si no hubiese habido la carga policial de Barcelona. Eso evidentemente a la gente hizo que se mantuviese mucho más firme la idea de continuar. Pero ya se está planteando y la impresión mía particular es que esto va a acabar en breve. Pero se va a seguir una estructura organizativa de coordinación y se van a seguir los foros de debate, los talleres, los grupos de discusión. Es decir, el movimiento no acaba en las acampadas, ni es la acampada. Y la acampada no es democracia real, el movimiento es el grupo de acampada, democracia real y todo aquel que acude a cualquier acto, concentración, asamblea, manifestación, o sea, que esto continuidad va a tener seguro. Se refería Javier Víctor precisamente al hecho de que se produzca una acción policial que se identifique perfectamente algo que se opone a que se concentren una serie de personas en un espacio público para realimentar las fuerzas del movimiento. Esto desde el punto de vista sociológico es importantísimo, ¿no? Tener perfectamente identificado, valga la expresión, que no es correcta evidentemente, pero valga tener perfectamente identificado al enemigo, ¿no? Sí, evidentemente la cuestión relativa a lo que es la toma del espacio público realizada por lo que es este tipo de manifestación de carácter contestatario, pues reivindica evidentemente que hay una toma de ese espacio, hay un impacto, en este caso mediático, que va a ser vehiculado y garantizaría una serie de canales de difusión de las reivindicaciones de la plataforma, en este caso, pero yo coincido con mi compañero Javier que esto tiene un final porque evidentemente cuando se pone en marcha una reivindicación de este tipo, es decir, de la toma del espacio público, de la plaza, que evidentemente va a servir como debate, también esto tiene unos costes en el sentido personal del término, individual, y evidentemente esto no puede continuar sin edíes, sino que tiene que haber un cierto, yo diría que regreso a, por lo menos los orígenes, que eran las redes sociales, la capacidad de movilización de este tipo de grupúsculos en el sentido más virtual del término, y que esto evidentemente tuvo un interés básico de ponerlo en marcha en el momento en el que estaba, que era el momento coyuntural de la campaña electoral y de un momento concreto en el cual se podía dar una difusión muy importante de las reivindicaciones que ellos planteaban. De la oportunidad del momento, sí. Me interesa mucho que hablemos también, pero al hilo precisamente de tener identificado a quien está en contra del movimiento, el hecho de que distintas organizaciones hayan tratado en algún sentido de apropiarse del movimiento, de identificarse con el movimiento y hacer que los que les son simpatizantes, estamos hablando evidentemente de organizaciones políticas, los tengan identificados con el descontento general y generalizado de una sociedad. ¿Cuánto tiene de estrategia electoral incluso por el movimiento en el que se produce? Hombre, yo lo que sí creo que hay dentro de todos los partidos políticos, desde los dos partidos mayoritarios, que son los más criticados por el movimiento, hasta otros más pequeños, yo creo que hay gente que realmente siente la necesidad de reclamar dentro de los partidos más espacio de democracia, ya sea del Partido Popular, del PSOE, de Izquierda Unida, UPyD, y no lo veo contradictorio ni tampoco querer aprovecharse de ese movimiento, sino que hay gente que realmente cree que eso hace falta en su organización, en su sindicato, y por eso yo creo que el éxito del movimiento 15M, porque son mucha gente de muchos ámbitos los que están reclamando unos principios básicos que son más democracia y en definitiva un poco de sentido común, ¿no? ¿Pensáis que de alguna forma lo sucedido en España en las elecciones municipales del pasado domingo, del 22 de mayo, y lo sucedido, por cierto, también ayer en Italia con la debacle electoral de Berlusconi, que ha perdido bastiones como Milán o como Nápoles, ¿tiene en cierto sentido algo que ver con este movimiento? No, es que este movimiento en ningún momento pretendió influir en las elecciones. Nadie esperábamos influir en las elecciones. Es un movimiento de protesta que coyunturalmente se hace en un momento en que la gente está sensibilizada porque tiene que votar,
pero nadie esperaba que esto fuese a influir para nada en las elecciones municipales, ¿no? Es un movimiento que realmente a muchos partidos les interesa porque hemos llegado a un sector de la población que ellos no llegaban. Había mucho desencanto con los partidos políticos y hemos agrupado a mucha gente que realmente ellos nunca han conseguido trasladar su discurso. Eso, como tú bien decías, hace que haya intereses en decantar el movimiento hacia un partido u otro. Claro. Y nosotros hacemos un gran esfuerzo para que eso se evite. Por eso tenemos una comisión de coordinación, no queremos portavoces, no queremos líderes, queremos gente que representa lo que la Asamblea dice. Yo, en mi opinión, puede ser personal, pero yo cuando hablo digo lo que la Asamblea ha dicho. Claro, hay intento, evidentemente, porque es un sector, digamos, muy goloso para un partido, y sabe que supondría un fuerte empuje por el gran apoyo social que tiene. Eso es inevitable, cuando hay un movimiento, alguien quiere aprovecharlo. Nosotros pretendemos que no sea así, creo que hasta ahora se ha conseguido. Cualquiera que pase por la seta verá que no hay ningún símbolo político, verá que la manifestación no hay símbolo político, y cuando suben una bandera, los propios manifestantes piden que se baje, con lo cual creo que hasta ahora eso no ha ocurrido. Que todo el mundo se identifique con un movimiento plural, un movimiento abierto, y no, como dicen algunos medios, de perro flauta. Yo ni tengo perro ni tengo flauta, ni allí cualquiera que acuda allí se dará cuenta que no son perro flauta lo que hay allí. Sí es verdad que tenemos un gran problema en la acampada, damos 3 comidas gratis al día, lo cual quiere decir que hay gente de clase social menos favorecida que van a comer. ¿Qué hacemos? Moralmente yo no puedo negar un bocadillo a una persona que tiene hambre, el problema no lo tenemos que resolver nosotros. Yo te puedo decir que la organización nos hemos quedado sin comer y han comido indigentes, por ejemplo, sin techo, que es un problema social que no es nuestro, pero tú le niegas la comida a una persona que no ha comido todo el día. Claro, ese tipo de personas pueden dar una imagen al que quiera hacer la foto en ese momento de algo que no es el movimiento, porque cualquiera que tú has estado allí, has visto niños, mujeres mayores, jóvenes, es decir, en cuanto a que le quitamos la plaza a los ciudadanos, la plaza de la seta no ha tenido nunca mayor actividad. Tenemos talleres para niños, tenemos talleres, tenemos títeres, tenemos talleres de pintura, tenemos aquello lleno de niños los fines de semana, tenemos conciertos, tenemos foro de debate, jamás ha tenido nunca tanta actividad. El recorrido natural del movimiento, Javier, una vez que se disuelvan las acampadas y que ya las manifestaciones sean más esporádicas, planteo, insisto, como abogado del diablo tiene que ser contar con una sede física, con un anagrama, con unas siglas, con una estructura organizativa bien definida, con unos líderes. No es la idea, es decir, hay un planteamiento mayoritario que no quiere ese tipo de estructura. La opción, o por lo menos la que se va a plantear, digo plantear porque no se ha discutido todavía, sería mantener la plaza como punto de encuentro, como ágora, digamos, donde los sábados se convoquen talleres de debate, se debatan propuestas e intentar mantener un punto de información, digamos, obviamente poniéndose de acuerdo con la propietaria de la gestión de aquello, que es SACRIL, un punto de información permanente, pero quitar el tema de dormir allí y comer allí, que es innecesario. Eso sería una idea que se está debatiendo, pero como estructura organizativa queremos mantener comisiones de personas que estamos colaborando en esa función y asambleas, foros de debate, talleres, pero no queremos estructura ni sigla ni anagrama porque eso da lugar a la manipulación ideológica por parte de las personas que lo llevan. Asambleas, debates, muchas opiniones que parten de la mayoría representada y concentrada en este espacio, en los distintos espacios públicos. ¿Está bien canalizada desde tu punto de vista como sociólogo, Víctor, la energía de este movimiento social? Bueno, yo antes ¿aprovechada? Quería retomar un poco el debate, porque hablaste tú de los que no se ven, de los que ideológicamente están enfrentados a las reivindicaciones de este movimiento del 15M, pero si están identificados. Hay una gran parte del espectro político que sobre todo está nominalizado en la parte de la derecha, que en cierto modo no está de acuerdo con estas reivindicaciones, puesto que no hay que ser un gran analista político para ver que las reivindicaciones que se plantean aquí parten desde un espectro más cercano a la izquierda, a los progresistas, de este tipo. Yo no lo creo, Bueno, eso habría. Ahora hablamos. En este sentido, yo plantearía que desde un punto de vista mediático han surgido muchos, yo he leído editoriales en periódicos, planteando, periódicos de corte más de tipo conservador, planteando que las manifestaciones del 15M, o no solo las acampadas, sino este
este colectivo importante, esta plataforma, estaban montadas por el vicepresidente del gobierno. Entonces, planteemos que esto de los que no se ven no es tan claro. Hay gente estamos entrenados por ETA, ¿eh? O sea, sí, exactamente. Que se ha dicho de todo. Muchos rumores. Pero en este sentido yo querría plantear aquí que evidentemente si hay un interés político, por eso quería retomar el debate en este punto, si hay un interés político, es un interés político por aprovechar el desgaste que esto puede servir, que puede producir en los partidos de izquierda, aprovecharlo a la derecha. Eso me parece un punto importante que no se puede dejar de debatir. Y en este sentido, yo también diría, ahora haciendo una respuesta a lo que me planteabas, la canalización de esa energía proviene más bien de las redes sociales, pero yo entiendo que ellos tiendan a una institucionalización de esas reivindicaciones y de ese movimiento, que sea algo más tangible, porque evidentemente no solo se puede actuar desde las redes sociales ni desde la red de redes, sino que hay que estar, como bien ha dicho Javier, hay que estar en la plaza, hay que debatir y hay que hacer que este movimiento sea personalista, de personas, y que ellas sean en las asambleas y en los comités los que decidan. Me parece lógico. Pero yo creo que la clase política, a mi entender, yo creo que está ignorando bastante o está intentando ignorar este movimiento. En Sevilla vimos como en la campaña electoral, prácticamente ya hasta el último día, los dos principales candidatos no mencionaban este movimiento, porque es un movimiento que ruboriza a la clase política. Es que no saben qué hacer con nosotros. Le está diciendo, claro, es que dicen, los del el Partido Popular piensa que son del PSOE, y los del PSOE con mucha desconfianza, incluso decía que podía tener un corte muy conservador quien impulsaba estas concentraciones. Y claro, no llegaban a entender lo que es este movimiento. Y yo creo que muchos no llegan a entender lo que es descontento general hacia la clase política principalmente. De lo que venimos hablando durante muchos años, que es el descrédito generalizado de la clase política. Si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa y os voy a pedir que os vayáis preparando los siguientes argumentos. Nos interesa mucho a los espectadores de Giralda Televisión que hablemos de algo que ya hemos apuntado, la oportunidad del momento de lanzar este movimiento justo en una campaña electoral, y de lo que pensáis vosotros que se va a conseguir. Por cierto, que es algo que también le hemos preguntado a los sevillanos y que tendremos la oportunidad de conocer dentro de unos minutos. Hacemos una pequeña pausa. A la vuelta, con Javier Rodríguez, con Víctor Muñoz y con Francisco Artacho, seguimos debatiendo en Enclave, en Giralda Televisión, sobre el movimiento 11M, perdón, 15M. En Giralda Televisión estamos debatiendo esta noche de martes sobre el movimiento 15M. Lo estamos haciendo con los invitados que han tenido la amabilidad de acompañarnos en Clave: Javier Rodríguez, coordinador del movimiento 15M, Víctor Muñoz, sociólogo, y Francisco Artacho, periodista, redactor de Viva Sevilla. Como siempre pasa en estas cosas, durante los momentos en los que hemos estado fuera de antena y en los que ustedes han atendido a unos interesantísimos consejos comerciales, por otra parte, pues se ha generado un hermoso debate en esta mesa. Lo que no sabían nuestros invitados es que les hemos tendido una pequeña trampa y yo me he ido tomando nota de todo lo que iban diciendo, así que ahora lo expondremos para no hurtarles a ustedes también este interesante debate. Pero antes de nada, queremos también conocer su opinión. Hemos salido a la calle a preguntarles a los sevillanos acerca de lo que piensan sobre este movimiento, y lo más importante, que es lo que pretendemos que también centre el debate de esta noche: si consideran ustedes que va a tener un resultado real y que va a conseguir modificar algunas de las cosas por las que protestan, por las que se manifiestan los integrantes de este movimiento. Los cuales los banqueros nos están cobrando por tener nuestro dinero en vez del nuestro. Antes nos daban dinero, ahora nos lo quitan. Todo eso es verdad totalmente, siempre. Y después, pues, estamos haciendo una revolución, estamos intentando
cambiar el mundo, cambiar por lo menos España y sé que el mundo, porque hay más de 1 millón de personas que nos están apoyando en todo. Aunque realmente estamos ya puestos a la visión de que quizás flojee o algo así, nos sorprendimos entre nosotros mismos con la cantidad de gente que al final nos ha apoyado en todo esto, así que sí, lo veo bastante conseguible y además más esperanzador, ¿no?, después de la manifestación. Que sí o sí tiene que llegar ya, no se están pidiendo unos cambios, estamos intentando dejar fuera las ideologías precisamente para hacer reformas de sistema para que funcione mejor. O sea, yo puedo tener una ideología y hablar con uno de una ideología contraria y aún así intentar llegar a un acuerdo para cosas que tenemos en común. No queremos la corrupción, queremos vivir todos mejor. Y es evidente que en las primeras fases de esta revolución, que quiero seguir pensando que puede llegar a ser una revolución, pues está claro que tenemos que poner un marco amplio que nos identifique a todos, porque estamos aunando voluntades. Y en el momento que tengamos tanta voluntad, que el poder del pueblo esté representado claramente en la calle, es que no va a haber ni gente infiltrada política, ni políticos, ni policías, ni nadie que se pueda sobreponer a la voz del pueblo, porque es que se la va a comer. Yo creo que sí se puede conseguir. Estamos teniendo mucha participación ciudadana, cada uno exponiendo sus problemas y poniendo respuesta a esos problemas, y de momento estamos logrando muchas cosas, ¿sabes? Que muchas ciudades se movilicen, los pueblos, los barrios, te hablo de Sevilla, y de momento se están consiguiendo muchas cosas buenas, aunque algunos medios de comunicación, la verdad, es que están apoyando en contra, ¿sabes? Se están apoyando entre ellos, entre los mismos de siempre, y la verdad que la voz del pueblo no se escucha. En la manifestación del lunes dijeron que eran 3.000 personas, cuando la manifestación llegaba a la iglesia del Valle, la cola estaba en Puerta Jerez, ¿sabéis? Y hay 3.000 personas agarradas de la mano. Bueno, pues esa es la opinión de la calle que hemos tratado de recabar, como han visto, pues dando un paseo por nuestra ciudad. Cuando nos despedíamos hace un ratito, para hacer una pequeña pausa, me traicionaba el subconsciente y hablaba del movimiento 11M, y tiene su explicación, o al menos yo la voy a hacer para no quedar en mal. Hablando precisamente de la oportunidad en la que surge este movimiento en plena campaña electoral, salvando las distancias, porque evidentemente es un asunto muy delicado. Los atentados del 11M en Madrid también se dieron precisamente durante una campaña electoral, prácticamente a 4 días de las elecciones, fue un jueves. ¿Por qué, te lo pregunto a ti directamente, Víctor, por qué se escogen estos momentos para zamarrear las conciencias en una forma pacífica, como ha hecho el movimiento 15M, o de una forma absolutamente deplorable y detestable, como fue el caso de los atentados del 11M? Evidentemente hay una mayor sensibilización en la opinión pública y se atiende mucho más a lo que es el mensaje de calado político. Y en este sentido, pues es lógico que se atienda, es como en el caso de la publicidad, cuando hay un público objetivo, pues tú vas atentando hacia ese público objetivo. Pues en este caso la sensibilización política, que es muy débil en el caso de la ciudadanía en España, pues en ese caso es cuando cuando aflora con mayor fuerza. Y evidentemente en la política, ser oportunista y estar en el lugar apropiado, en el sitio apropiado, en el momento adecuado, es muy importante. En este caso, yo diría que es un acierto pleno por parte del movimiento haber reivindicado sus proclamas y poner encima de la mesa sus propuestas en el periodo electoral, porque es cuando mayor difusión va a tener y se va a recoger mejor su mensaje. Pero, como digo, que esto no es solo, evidentemente, desde el punto de vista de la plataforma del 15M, porque no sé si, bueno, evidentemente la audiencia lo sabrá, pero en el caso de los candidatos a primarias que han surgido en la ciudad de Sevilla, uno de ellos quiere apropiarse de las reivindicaciones de la plataforma de Democracia Real Ya dentro del propio Partido Socialista, y eso es oportunismo político. Es un oportunismo clarísimo. Ayer, de hecho, lo llevamos hoy en el periódico de apertura de local. Ese hombre lo que ha hecho ha sido un cortar y pegar. Yo dudo de que haya aparecido por la asamblea. Yo no lo he visto nunca. Y todo el que lo conoce sabe de su oportunismo. Yo creo que no hay que darle ni siquiera más protagonismo porque no se lo merece, ¿no? Pero bueno, está bien que lo que son los políticos... Es que se está lanzando, yo creo que también un mensaje a la clase política de que ya está bien de esta profesionalización de la política, ¿no? ¿Por qué toda la vida
la misma gente ocupando los parlamentos, solo hay que echar un vistazo al Parlamento de Andalucía. ¿Cuántos empezaron en el Parlamento de Andalucía que todavía siguen, ¿no? Y yo creo eso, tener una clase política profesionalizada, que los grandes partidos son como unos entes herméticos que nos dan la posibilidad a otra gente, ni siquiera se escuchan muchas veces las protestas de los militantes de base, ¿no? De que a las bases no se nos escucha. Yo quería comentar a un tema que es importante. Antes hablaba del tema de que las ideas son más de izquierda. Nosotros pensamos que aquí no hay idea de izquierda o de derecha. De hecho, yo llevo mucha hora en el punto de información. Por allí ha pasado, tenemos 23.000 firmas recogidas, o sea que hay mucha gente con la que hemos hablado, y hay gente de derecha, de izquierda, de centro. Yo creo que hay ciertas demandas sociales que no tienen color político. Yo me imagino una persona de derecha quiere vivir en su piso y que el banco no lo eche a la calle, que su hijo tenga trabajo, que tenga unos servicios públicos de calidad. Eso no es una ideología política de un determinado corte. Y ese yo creo que es el gran éxito nuestro, que pedimos algo que todo el mundo estamos de acuerdo. Y evidentemente, claro que los partidos políticos intentan aprovecharse. Estamos totalmente de acuerdo en lo que tú dices. ¿Por qué hablamos de democracia real? No es que digamos que esto es una democracia, es que una democracia formal, poco participativa. Yo entrego mi voto a un señor y durante 4 años hace lo que quiere. Habitualmente los partidos mayoritarios gobiernan más pensando en el interés del partido que los ciudadanos. Esa es nuestra gran protesta. Escucho a los ciudadanos, que no podemos estar en un país donde estamos casi los 5 millones de parados y en crisis y los bancos ganando lo que están ganando. Eso no es lógico. Que no es lógico que me estén diciendo que tengo que trabajar hasta los 67 años y un político trabaje 8. No es lógico. Para tener la pensión. Efectivamente, para tener la pensión. Hay otro argumento que se exponía en el Off the Record, me parece que lo hacías tú mismo, Javier, era el de el sistema de gobierno del Estado español no es algo que haya aparecido como uno de los objetivos a cambiar en este movimiento. No se ha hablado en ningún momento de abolir la monarquía parlamentaria como fórmula de gobierno del Estado español, ¿no? Ni se ha hablado ni se va a hablar. Es decir, nosotros queremos seguir siendo un movimiento social que represente a la demanda de la mayoría. El tema de la monarquía sí, monarquía no, cada uno individualmente tiene una opinión y si en algún momento se plantea un debate social o se plantea desde la clase política un referéndum, me parece bien. Pero nosotros no vamos a estar ni en contra ni a favor de una idea, pero ni de la monarquía ni de la Iglesia, es decir, queremos agrupar a la mayoría de la gente. De hecho, una de las banderas que los propios manifestantes el domingo hicieron bajar pidiéndole eso era una bandera republicana. Claro. Pero en Sevilla, yo quería aclarar un punto, lo de esa bandera que ha ocasionado bastantes problemas a los manifestantes. Hay que conocer un poco los movimientos sociales y las protestas en la ciudad de Sevilla. La lleva Miguel, un hombre que acude a muchísimas manifestaciones, siempre va con su bandera. Y yo vi a una mujer discutir con ese señor que bajara la bandera, tal. Y hay que entender, conocer quién es ese hombre, pero es verdad que el eslogan de Sin Bandera está triunfando bastante dentro del movimiento. De hecho, muchos de los colectivos que siempre protagonizan o participan en las protestas de Sevilla han cedido un poco y el otro día llevaban sus pancartas sin los símbolos de sus organizaciones, ¿no? No es solo un eslogan, es que eso se aprobó por asamblea, que queremos, no a políticos como dice alguna gente, a partidistas, que no queríamos que se vinculase un partido. Entonces, muchos de los que a este hombre le pidieron que bajase la bandera, gritándole lucha por tu pueblo, no por tu partido, yo me consta porque los conozco que tienen una idea más republicana, pero no queremos símbolos ninguno, porque si sacamos bandera republicana, los monárquicos se nos van a poner en contra. Y aquí no es una cuestión monarquía o república, es una cuestión social. Me da igual lo que haya, quiero una justicia social, simplemente. Ese es el tema. Pero bueno, también yo creo que es importante ya que el movimiento se vaya planteando algunos objetivos. Llevan 2 semanas debatiendo sobre qué puntos mínimos hay que establecer y cada vez se está reduciendo más, se está hablando mucho de la clase política, de los beneficios que tiene la clase política, pero se está dejando un poco de lado el sistema financiero. Ahí queríamos llegar precisamente. Es que una cosa es... No se deja realmente, Introducimos, si os parece, este asunto con la visión de Víctor, que nos interesa mucho. Es importante tener identificado un objetivo para no diluir las energías. Debería plantearse una serie de metas a las que llegar el movimiento. En este caso es que es un movimiento basado en una lógica asamblearia, de debate, de búsqueda de consensos. Desde el punto de vista de la acción política,
debe haber como mínimo lo que se llama un consenso de puntos básicos mínimos. Sí. Entonces, eso es a lo que se va a intentar llegar. De hecho, me consta que se está debatiendo y las comisiones que se ponen en marcha quieren llegar a ese tipo de acuerdos de mínimos. Otra cosa es que se logre, que yo creo que el problema fundamental que tiene un movimiento como el 15M es que al aglutinar tantos intereses dentro de ese mismo movimiento, al querer sumar tanto, es difícil poder llegar a acuerdos porque hay muchas voces dentro del mismo movimiento. Entonces, de cara a una actividad política o a poner en marcha líneas de trabajo futuras, van a tener ese problema, que lógicamente eso se ha dado en todas partes, hasta en el momento en el cual se decide cuál es la ideología, cuáles son los puntos mínimos o cuáles son los principios de actuación del movimiento. Pero eso se logra desde el punto de vista, cuando se habla de la sociología de las organizaciones, cuando se institucionaliza. Ellos todavía no han tenido tiempo de lograrlo, pero yo creo que será cuestión de tiempo. Estamos ya en ello. Si ahora mismo hay una comisión de cada acampada reunida en Barcelona para llegar a ese acuerdo de mínimos. Entonces, ¿cuál es el tema? No es que olvidemos los puntos, como tú comentabas. No los 8 de democracia real, queremos muchos más. Pero aquí hay 450 acampadas en España y 750 en todo el mundo. Queremos que todos pidamos lo mismo, porque si cada acampada, de cada movimiento, de cada ciudad pide una cosa, esto es una locura. Entonces, ahora mismo se está planteando proponer un acuerdo de mínimo, de 4 puntos mínimos, que se vote en la asamblea de los distintos movimientos. Y partir de ahí, no quedarnos ahí, cuidado. Creemos que es más sensato partir de unos mínimos y ir ampliando. Porque si pedimos 20 puntos, se nos diluye. Vamos a empezar por lo que consideramos fundamental y a partir de ahí seguimos pidiendo. Pero vamos a pedir algo concreto. Y todos lo mismo, no una cosa u otra, que ahí nos podríamos perder. Yo no sé si tú pensarás que, pero yo creo que la estrategia es adecuada. Sí. Obviamente, ellos tienen que plantearse que, aunque sea un movimiento deslocalizado, ellos tienen que tener propuestas concretas sobre el terreno. Es decir, plantear cuál es el contexto de actuación de ese movimiento, de la plataforma o del movimiento amplio, y establecerlo en ese contexto. Por eso me parece que, como mínimo, el principio básico que siguen ellos es lo que se llama un principio de democratización del sistema político. Que luego haya más, me parece perfecto, y si se llega a acuerdos, pues muchísimo mejor. Pero claro, desde un punto de vista, cuando se habla de este movimiento, siempre se piensa en el tema de la indignación y el tema, sobre todo clásico, de, como decía mi maestro, recientemente desaparecido, Antonio Valle, que decía que hay un divorcio entre la sociedad civil y la clase política. Pues ellos lo que hacen es canalizar ese divorcio, que ya no es divorcio, yo diría que ha llegado mucho más, ¿no? Entonces, de mediadores familiares en este caso. Y es que yo creo que los dos grandes partidos, principalmente PSOE y PP, que se nombran mucho en las manifestaciones con diferentes eslóganes, me da a mí que todavía no creen que todavía esto no va con ellos. Me da a mí la sensación de que no... Yo creo que es que no saben qué hacer, es que no saben qué respuesta dar. Nadie se atreve a hablar, porque sabe que puede tener un alto costo político como se posicione. Es igual que las manifestaciones. ¿Por qué no se disuelven? ¿Quién da la orden? Sabe que se tiene un costo político. Entonces, yo creo que el problema es que aún no se han enterado de qué hacer. Si han tardado mucho tiempo en enterarse que había una crisis, con todos los datos encima de la mesa, a ver cuándo se van a enterar. Yo creo que son una patata caliente, que no saben qué hacer. Estamos hablando de estereotipos que se desmontan. Ya hemos concluido que no todos los representantes y los integrantes de este movimiento, me lo has quitado de la boca, Artacho, no todos tienen ni perro ni flauta y por tanto no son perroflautas. No todos, ahí es precisamente donde vamos, al desempleo. No todos los integrantes de este movimiento tienen por qué ser republicanos, incluso probablemente alguno que entienda que la mejor forma de gobierno de este país es la monarquía parlamentaria, a pesar de los estereotipos, pero sí que hay uno que es dramático, que es el del desempleo y el que afecta a una inmensa mayoría de quienes se han sentido identificados por este movimiento y no representados por ningún otro. Ese caldo de cultivo era necesario, imprescindible para que se produjera este movimiento, ¿no pensáis? Pero no es el único, o sea, lo que pasa es que quizás las personas en paro y desempleadas pues se ven más porque son los únicos que pueden estar todo el día allí en la acampada. Pero ya te digo, yo soy un profesional, soy psicólogo clínico, tengo un centro de salud mental privado, no tengo ningún problema económico. Yo he hablado con profesores universitarios, he hablado con empresarios, es decir, es que el movimiento es muy amplio. Si tú vas a la Z ahora mismo, pues evidentemente la gente que está trabajando no va a estar allí. Entonces te encontrarás gente que está en paro.
pero cuando nos juntamos en la manifestación como nos juntamos, yo calculo, siendo realista, unas 10.000 personas, aunque se habla de 23.000, 10.000 personas no son 10.000 parados, seguro, porque hay jubilados, hay gente con empleo y hay profesionales, muchos profesionales, no son la mayoría parados, pero hay profesionales. Yo no tengo problema económico, afortunadamente, pero creo que este sistema no es justo y creo que ya hay que empezar a decir a los políticos, esto no puede seguir así. Esto hay que cambiarlo. ¿Cuál ha sido entonces el detonante de este movimiento? Si recordamos que después de que se produjera también un caldo de cultivo a finales de los años 60 en Centro Europa, la archiconocida en el archiconocido mayo del 68, el detonante fue algo tan tangible, tan descorazonador para los estudiantes franceses como que no se les permitiera visitar las zonas de los colegios en los que estaban las chicas, a los chicos, ¿no? Era algo que pertenecía a la vida cotidiana. En este caso ¿lo ha habido un detonante tangible y real dentro de este movimiento? No, yo creo que ha sido la acumulación de muchas cosas, acumulación del aumento del paro, acumulación de unas políticas completamente capitalistas por parte de un partido socialdemócrata, que eso ha hecho mucha gente, perdón, mi voto fue para un partido socialdemócrata que no está haciendo política socialdemócrata. Y ahí es cuando la gente se plantea, bueno, ¿de qué sirve mi voto, no? Y también el tema también de los bancos, ¿no? El rescate de los bancos, que es que ya era un descaro tal que lo hablabas por la mañana y decía, bueno, aquí se está recortando a los funcionarios, se está recortando mucho presupuesto social y de pronto no hay ningún tipo de rubor por ayudar a los bancos con rescates multimillonarios, ¿no? Y hasta que la gente ya, yo no sé qué es lo que ha encendido las chispas, yo creo que mucha gente tenía ganas de protestar de alguna manera. Que la chispa... Perdón. Sí, bueno... no es el caso, por ejemplo, de toda la oleada de protestas del norte de África, que allí sí había digamos, alguien de los que hablábamos siempre, de los de enfrente, de los que en realidad nosotros sabemos que son los que están contra nosotros. No había nadie como tal, había un ente, ¿no? un descontento, una situación económica mala, pero no había un detonante exacto que se pueda decir, ahí está la causa del desarrollo de este tipo de movilizaciones. Yo creo una cosa sí que es importante, y es que la gente, y sobre todo en el ámbito que a mí me preocupa, que es el de la sociología de la juventud en este caso, de una juventud que se entiende desde el punto de vista de todos los estudios empíricos, que se ve como juventud pasota, como juventud conformista, juventud que pasa de la política. Aquí me interesa a mí en realidad lo que hablaba antes Francisco, de todos los jóvenes que están allí. Esos son conductas de participación política en los asuntos públicos. No partidistas. No partidistas, no. Yo estoy hablando de participación política en asuntos públicos, que eso siempre desde el punto de vista de la democracia real, como ellos apuntan, es lo que buscan, una virtud política, algo que motive a la gente por decir, yo no estoy de acuerdo con eso y por lo tanto yo voy a expresar ese descontento o malestar con una serie de reivindicaciones y de movilizaciones. Eso sí me interesa. Que haya detonante, me parece que es difícil buscarlo. Yo creo que hay un factor que quizá ha influido, no sé si llamarle detonante, un factor importante, que es que vivimos una situación de crisis y resulta que nos damos cuenta que la crisis la pagan los mismos, que los políticos siguen funcionando igual, que los partidos gastan lo mismo, es decir, no vemos esos recortes en otros aspectos, ¿no? Es decir, aquí no se reducen cargos públicos y te encuentras con que hay más jefe que indio en muchos departamentos. Entonces, claro, dices, bueno, ¿pero qué es lo que ocurre? ¿Por qué tenemos que pagar la crisis los mismos? ¿Por qué la gente que han generado la crisis sigue en esos mismos puestos? Porque yo no he visto que hayan caído, digamos, gente muy conocida a nivel financiero, siguen estando donde estaban. Los bancos siguen forrándose. O sea, aquí ¿quién paga la crisis? Claro, entonces llega un momento en que aparece la indignación y dice, se acabó, esto ya está bien, porque somos los mismos. O sea, nosotros, es decir, con nuestro dinero se rescatan bancos y el banco nos devuelve el dinero cobrándonos intereses, para ganar más dinero ellos. Y, hombre, por favor, vamos a acabar ya con esto, ¿no? Yo creo que es un factor importante. Estamos entrando ya en los últimos minutos de este debate que dedicamos al movimiento 15M en Giralda Televisión. Os voy a pedir dos cosas que sé que son imposibles, pero yo lo tengo que intentar. Para concluir ya, la primera es concreción, eso es algo más fácil. La segunda, absoluta objetividad, que en dos casos concretos, en ambos extremos de la mesa, tratéis de dejar el corazón a un lado para responder los tres a la siguiente pregunta.
Artacho, ¿esto va a derivar en algo concreto? ¿Podemos esperar algo del movimiento 15M? Yo no lo sé. Yo creo que algo se está haciendo, pero para que funcione esto tiene que llegar a mucha más gente. Es importante lo que está haciendo el movimiento por los barrios y por los pueblos. Reunir 5.000 personas, hay mucha gente que falta todavía. Por el momento está ayudando a remover conciencia y también a que la gente reflexione. Tenía un amigo que decía, el problema no es la clase política en sí, el problema es que la gente siga dando su apoyo a imputados, a gente que sabemos que es corrupta. Ese es el problema, ¿no? Y yo todavía, a día de hoy, yo no puedo decir si va a servir de algo concreto, de algo efectivo. Hay que darle tiempo. Se lo preguntamos también a Javier y dejamos un análisis algo más técnico desde tu punto de vista como sociólogo, Víctor, para el final. ¿Va a servir para algo, Javier? Yo creo que ya ha servido para algo. Para mí ha servido para algo importante. Le hemos devuelto ilusión a mucha gente. A mí me han llegado personas de mucha edad llorando, dando las gracias por devolver la ilusión. Le hemos vuelto la ilusión a la juventud, que no la tenía. ¿Servirá para algo? Yo creo que los políticos nos van a tener que escuchar, porque no estamos dispuestos a callarnos. Eso está claro. Entonces, solamente el hecho de que la gente se haya levantado y que todo el mundo sepa que España, los ciudadanos, nos estamos quejando, para mí ya ha servido para algo. Cosas concretas no dependen de nosotros, depende de los políticos y nosotros seguiremos presionando para que nos escuchen. Esa es mi opinión. Quería terminar con algo, una observación. Yo quería dar las gracias a mis contertulios, porque cuando me hablaste de debate me pensé si venís, ¿no? Viendo cómo están los temas, los debates y cómo acaban los debates, yo me niego a gritarle a nadie, entonces creo que el debate ha sido de lo más correcto, sí. Pensamos igual, distinto, pero es que hay unos debates... Hay que tener en cuenta, Javier, que como decíamos al principio, es difícil encontrar una posición absolutamente contraria, pero en cualquier caso yo también me sumo a tu agradecimiento, porque siempre es mucho más interesante debatir con este tono de cordialidad. Víctor, desde tu punto de vista, ¿va a servir para algo? Bueno, lo que es en corto plazo, yo coincido con Javier, con mi compañero de mesa, en ese sentido de no solo y exclusivamente dejarlo en un movimiento, sino que ha servido como acicate de sentimientos o de reivindicaciones políticas que quizás estaban ocultas, ¿no? Yo no llamaría tanto ilusión, pero sí por lo menos planteamientos que pueden servir para en un futuro sí cambiar algo. Porque aquí hay que verlo desde un punto de vista temporal. Obviamente lo que se ha dejado de lado es la indolencia de toda una ciudadanía que entendía que estaba pasando algo y ellos no podían hacer nada en contra. Yo por esa parte sí daría en el corto plazo pues ese resultado que ha tenido el movimiento. Ahora a largo plazo ya eso depende, vuelvo a insistir en el mismo argumento que esgrimí anteriormente, que es el tema de la institucionalización. La política de qué se va a pedir, cómo se va a pedir, y sobre todo, cómo el movimiento se va a institucionalizar. Yo sé que eso suena a que si institucionalizamos, pues nos ponemos más cercanos a lo que no queremos ser. Pero, en cierto modo, los movimientos sociales, para seguir existiendo, ya en toda la historia está para demostrarlo, para seguir existiendo un movimiento social, tiene que institucionalizarse. Ahora bien, ¿a qué nivel quiere hacerlo? Eso es lo que tenemos que ver. Bueno, pues llegamos ya al final de este debate sobre el movimiento 15M. Hemos sacado varias conclusiones, una de ellas la apuntaba precisamente Víctor hace un momento. Parece que el fin de la indolencia de la sociedad civil. Por otra parte, que tenemos que ir desmontando estereotipos, que no solo hay perroflautas republicanos y no solo parados, también detrás del movimiento 15M. Y la más importante probablemente, que no sabemos cuánto durarán las acampadas y las manifestaciones de protesta, pero lo que sí que parece que está claro es que el movimiento va a tener su recorrido y por tanto, como es más que probable que en los próximos meses volvamos a abordar en enclave el movimiento 15M como propuesta de debate, os invitamos de nuevo a que estéis sentados en esta mesa. Javier Rodríguez como coordinador del movimiento 15M. Muchas gracias. Víctor, gracias por estar con nosotros. Víctor Muñoz como sociólogo, profesional de la sociología, gracias por estar con nosotros. Y Francisco Artacho, periodista y redactor de Viva Sevilla y muy implicado también con la cobertura informativa de este movimiento, con una condición, que nos portemos todos igual de bien que hoy. ¿Os parece? Muchas gracias de verdad a todos. Y ustedes ya saben, les volvemos a emplazar a que
el martes próximo volvamos a debatir sobre un asunto de actualidad de nuestra ciudad, lo hagamos en esta misma mesa y en este mismo tono cordial para sacar conclusiones tan interesantes como las que hemos podido anotar esta noche en este espacio de debate de Giralda Televisión. Gracias por acompañarnos. Adiós.